Hola, Dios les bendiga a todos ustedes en esta mañana, les saludamos. Hoy es viernes, ¿verdad, Pati? Es viernes y aquí estamos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, estudiando, dándole el estudio. Estamos gozándonos con el mensaje a las 7 iglesias y hemos compartido con ustedes un poquito acerca de lo que estamos pues aprendiendo. Hay también los apuntes que estamos haciendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es una bendición el poder compartir con ustedes algo acerca de la palabra del Señor, algo referente al libro del Apocalipsis. Les decía que es un libro bien hermoso, hermanos y hermanas. Es un libro que pues es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No es un libro vetado, ¿verdad? O vedado, ¿verdad? Es un libro revelado. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo que le dio a su discípulo, a su siervo Juan. Y por inspiración del Espíritu Santo, Juan escribió ese libro. Y es un libro que tiene muchos simbolismos, pero que si nos aplicamos un poco podemos entender, obviamente, tal vez no a plenitud, ¿verdad? O no, tal vez en su totalidad, pero sí podemos aprender un poco acerca de este hermoso libro que tiene 22 capítulos. Y vamos a leer en el Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al verso 6. Son pocos versículos, hermanos, los que tiene el libro de Apocalipsis. Tiene 404 versículos y tiene 22 capítulos. Y vamos a leer ahorita el capítulo 3, verso 1 al verso 6, donde está el mensaje a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. Es una iglesia que representa a la iglesia de la Reforma o la iglesia reformada. Y situada cerca de la ciudad esta iglesia está cerca de la Anatolia, ¿verdad? Que hoy es Turquía, una sede de una iglesia cristiana a la cual se envía una de las 7 cartas del Apocalipsis. Y está aquí en capítulo 3, verso 1 al verso 6, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dicen esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Padre Santo, ¿qué está pasando? Confesaré su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espero y se esté escuchando, hermano. No sé por qué se escuchó mi voz en la computadora, pero esperamos y se esté escuchando. Gracias, Pati. Si puedes meterte, mija, a la otra computadora a ver si se está escuchando. No va a ser que no se esté escuchando, o si alguien me puede decir si se escucha bien o no se escucha. Está con nosotros nuestro hermano Óscar Aguilar, nuestro hermano pastor Óscar Aguilar Hernández. Dios le bendiga, pastor. Es un gusto y un placer poder saludarle. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis un poco, son comentarios breves nada más acerca del libro de Apocalipsis, ya que estamos preparando la clase para el instituto y pues comenzamos, ¿no? En base a una pregunta que nos hizo una persona referente a los 7 espíritus de Dios, y esta persona me preguntaba que por qué se oraba o por qué habían orado por esta persona, ungiéndole, ¿verdad?, en su cabeza, tocándole en 3 partes de ella y profetizándole o ungiéndole con los 7 espíritus de Dios. Y en base a eso, pues entonces sí comenzamos un poco a hablar acerca de breves comentarios acerca del libro de Apocalipsis, ¿no? Y decíamos que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos y precisamente los 7 espíritus de Dios tipifican o simbolizan, ¿verdad?, no que haya 7 espíritus, sino que habla de la perfección, ¿verdad?, y la plenitud, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y aquí en la iglesia, en el mensaje de la iglesia de Sardis, volvemos nosotros a escuchar o a leer esos 7 espíritus de Dios. En el capítulo 3, verso 1 al verso 6, Sardis o representa la iglesia reformada, ¿verdad? Era una ciudad en la Anatolia que hoy es Turquía y fue la sede, ¿verdad?, de esta iglesia cristiana a la cual se le envía una de las 7 cartas del Apocalipsis. Y estaba situada a unos 90 kilómetros de la costa, a orillas del río Pactolo, en la convergencia de 5 importantes rutas. Y esta era famosa por su gran actividad comercial, a punto de que en Sardis se acuñaron las primeras monedas de Occidente. Algunas tradiciones señalan que Sardis también era un lugar donde se aprendió el arte de teñir paños, y existió allí por mucho tiempo una importante industria en este ramo, lo cual podría estar relacionado con la expresión sobre las vestiduras blancas, ¿verdad?, usada en la carta de Juan. También Sardis era muy famosa por la abundancia de oro. De allí precisamente era Creso, el legendario monarca de grandes riquezas, que fue su último rey y que fue vencido por los persas bajo Ciro el Grande. Sardis tenía una acrópolis que se pensaba era inexpugnable, pues sus riscos se elevaban casi perpendicularmente y el acceso a aquella ciudad quedaba solo por un lado fácil de defender. Entonces la abundancia de riqueza y la seguridad de su posición infundieron una exagerada confianza en los habitantes de Sardis, que vivían una vida muelle, pues tenían una vida llena de lujos, llena de placeres,
Ciro y otros conquistadores después de él tomaron esta ciudad de Sardis y porque a ver, ¿cómo le digo? Precisamente porque por esa despreocupación o por esa exagerada confianza fue que tomaron esta ciudad los conquistadores y Ciro también, ya que ellos habían dejado sin adecuada vigilancia los riscos que rodeaban la ciudad, porque estaban demasiado confiados. La ciudad era considerada imposible de escalar, pero los atacantes encontraron la forma de hacerlo en la oscuridad. Y muchos toman esta historia o estas historias para expresar que posiblemente la comunidad cristiana de Sardis estuviese influida por el carácter de los habitantes de aquella ciudad. O sea, no solamente los habitantes de aquella ciudad estaban extremadamente confiados, sino que también los cristianos de aquella ciudad habían sido influenciados con esta forma de vida, pues. También los cristianos estaban viviendo de una manera muy confiada. Ya no en cuanto a la seguridad de la ciudad, sino en cuanto a su vida espiritual delante del Señor. Estaban extremadamente confiados y habían descuidado su vida espiritual. Habían llegado a poseer una confianza peligrosa en la apariencia de seguridad y prosperidad. Fíjense, mis amados hermanos, que el culto principal de Sardis era a una diosa llamada Cibeles, y de cuyo templo solo queda hoy 2 grandes columnas, y también su culto no solamente era a esa diosa llamada Cibeles, sino también a Artemisa. Existía una comunidad judía en Sardis muy rica que llegaría a construir en el siglo III antes de Cristo una importante sinagoga cuyas ruinas fueron descubiertas en el año de 1962. Entonces, Sardis representa a la iglesia reformada, representa a la iglesia protestante. Gloria al Señor. Y entonces es que el Señor le dice a Juan, escribe a la iglesia de Sardis. Sardis significa remanente o resto, supervivientes. Sardis significa piedra preciosa, cosas que quedan de antes. En hebreo, el sentido de aquellos que escapan o aquellos que han escapado. Sardis, pues, se refiere a la iglesia reformada o protestante que pudieron escapar con la Biblia en la mano de los graves peligros de la tradición y de la idolatría de la iglesia romana. Sardis, piedra preciosa, por el sardio, ¿verdad? Una piedra preciosa que se llama sardio, o sardonice, o sardónica. Esta era una bella piedra de ágata. Entonces Sardis era una ciudad muy importante por su prosperidad en el año 6. Sardis era la capital del reino de Lidia. Como le decía, en este tiempo es una ciudad, en la actualidad está desolada. Y entonces le dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Sardis,
el que tiene los 7 espíritus de Dios. Este habla de un ministerio judicial del Espíritu Santo durante la gran tribulación. En el momento en que se ejercen las órdenes emanadas del trono del juicio del Señor. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjese, hermano y hermana, quiero detenerme allí en esa expresión. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Recuérdese que las 7 espíritus de Dios hablan de la perfección y la plenitud del Espíritu Santo. Y en este mensaje a las iglesias habla de su ministerio judicial, el ministerio judicial del Espíritu Santo durante la gran tribulación. Ministerio judicial en el momento en que se ejecuten las órdenes emanadas del trono blanco, del gran trono de juicio. Y las 7 estrellas dice esto. Recuerde que las 7 estrellas hablan de la total autoridad del Señor sobre las iglesias. Y tipifican pues a los ángeles, que se cree que son los pastores. Los candelabros tipifican a las iglesias. Pero le dice: yo conozco tus obras y que tienen nombre de que vives y estás muerto. O sea, los cristianos de la iglesia Sardis practicaban o realizaban prácticas paganas. Tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, eran cristianos que aparentaban una vida espiritual, pero en realidad estaban muertos, espiritualmente hablando. Yo no sé, hermanos, si podamos asimilarlo a la vida cristiana de muchos hoy en este tiempo. Que muchos cristianos en este tiempo aparentan estar vivos espiritualmente, pero realmente están muertos. Aparentan tener grandes dones y aparentan tener grandes ministerios. Aparentan ser unos cristianos excepcionales y aparentan tener una vida o una relación viva con el Señor. Aparentan ser hombres de la fe. Aparentan tener grande sabiduría. Aparentan tener grandes dones y grandes ministerios. Aparentan ser cristianos, pero están muertos. Padre Santo, ¿qué problemas me meto yo, Señor? Bueno, en el tiempo de Sardis, pues. Por eso es que el Señor le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Realizaban prácticas paganas. En Sardis. Yo no sé, hermanos y hermanas, si en ese tiempo podamos aplicar a algunos cristianos la vida o las prácticas paganas que los cristianos realizaban en la iglesia de Sardis. Aparentaban ser unos hombres y mujeres espirituales. Aparentaban ser unos cristianos excepcionales. Son muchos los trabajos que te tomas en aparentar que los que te tomarías en llegar a ser lo que aparentas. Ese es un mensaje de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Es un mensaje de Dios a la vida de todos aquellos cristianos en el día de hoy que, como en la iglesia de Sardis, aparentan estar vivos, pero están muertos. Aparentan ser unos cristianos excepcionales. Aparentan llevar una vida espiritual excepcional. Aparentan llevar una relación personal con Cristo. Aparentan tener dones y ministerios excepcionales. Pero son más los trabajos que te tomas en aparentar
que los que te tomarías en llegar a ser lo que aparentas. El Señor dice, yo conozco tus obras. El Señor dice, Apocalipsis capítulo 3, verso 1, yo conozco tus obras y que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Verso 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjese, hermano, lo que dice. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, aparentas ser un cristiano excepcional. Aparentas estar vivo espiritualmente, pero estás muerto. Y luego dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. O sea, lo poco de espiritual que te queda está para morir. Sé vigilante y afirma esas pocas cosas que aún no han muerto en ti. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, o lo que estás haciendo no está bien delante del Señor. Y luego te dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. O sea, se está refiriendo a los dones, se está refiriendo a los ministerios, se está refiriendo a aquello que tú has recibido de parte de Dios y aquello que tú has escuchado, aquello que tú has oído, y te dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, verso 3, guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Por eso es que en Lucas capítulo 12, versículo 48 nos dice la palabra del Señor, a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Acuérdate pues de lo que has recibido. Dios te ha dado un ministerio. Y Dios te ha dado un don. Y has escuchado el mensaje y la palabra del Señor, pero te has confiado. Tu vida ha sido en extremo confiado. Has vivido confiadamente. Te has descuidado. Y tus enemigos han encontrado la forma de escalar y de violar ese lugar seguro que tú has descuidado por tu vida licenciosa, porque te has dedicado a vivir y a practicar cosas paganas. Y tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aparentas una vida de victoria. Aparentas una vida religiosa excepcional. Aparentas tener grandes dones y aparentas tener grandes ministerios. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante. Vigila. Vigila. Y afirma las otras cosas que están por morir. Hay algo todavía en ti que está vivo, pero si no vigilas, si sigues descuidando tu vida espiritual, si no guardas, si no vigilas, si no estás atento a esas pequeñas cosas que aún te quedan, van a morir. Pues si no velas, dice el Señor,
vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué tremendo mensaje, mis amados hermanos, se encuentra en el capítulo 3. Mensaje a la iglesia de Sardis, la iglesia reformada, la iglesia protestante. Es un mensaje para nosotros los cristianos en el día de hoy, para que aprendamos acerca de esta iglesia situada en una ciudad que vivió confiada. Vivió confiada porque estaba rodeada de riscos perpendiculares, imposibles de escalar, imposibles de ser violados por sus enemigos. Ellos se dedicaron a cuidar solamente un lugar que era fácil para cuidar, pero descuidaron todo lo demás. Y en este tiempo así hay muchos cristianos que se dedicaron solamente a cuidar solamente una área de su vida, pero las demás áreas que creyeron fuertes las descuidaron, no velaron, y sus enemigos escalaron. Y ha vivido una vida de apariencia. Aparentan ser unos pastores exitosos, aparentan ser unos evangelistas excepcionales, aparentan ser unos cristianos, y déjame decirte, mi amado amigo y hermano, que son muchos los trabajos que te tomas en aparentar, que los que te tomarías en llegar a ser lo que aparentas. Yo creo que lo vamos a dejar, va, Pati, porque nos estamos metiendo en problemas, ¿no? Échale, dice mi esposa. Por causa de esa vida de apariencia que muchos cristianos están llevando, hermano, es que el nombre de Jesucristo es vituperado. Porque muchos cristianos aparentan ser cristianos y su vida licenciosa y sus prácticas paganas hacen que aquellas personas que no son cristianos no quieran recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Arrepiéntete, hermano, hermana, arrepiéntete y vive de acuerdo a tu confesión. Que tu profesión sea de acuerdo a tu confesión. Si dices ser cristiano, vive como cristiano. Si dices tener un ministerio, dedícate a cuidar tu ministerio, vela tu ministerio. Lee, escudriña, busca la palabra del Señor, busca su perfecta voluntad, búscala en oración, vive de acuerdo a tu confesión. Arrepiéntete. Si no, dice, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, dice el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Obviamente, hay cristianos, buenos cristianos, pero por la apariencia que muchos están llevando, los pocos cristianos que han guardado y que no se han manchado sus vestiduras, es que han perdido credibilidad por culpa de la apariencia de muchos. Mira lo que dice el Señor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Va? Personas piadosas que pudieron mantenerse santas en doctrina y en su vida diaria. Personas que se han mantenido santas
en medio de este mundo que nos ofrece cantidad de atracciones y cantidad de tentaciones, y a las que muchos que se dicen ser cristianos han cedido y han vivido una vida de apariencia cometiendo prácticas paganas. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde. Medita en lo que estamos escuchando. Medita lo que dice la palabra del Señor. Es un mensaje a la iglesia de Sardis, pero es un mensaje a la iglesia de hoy que ha vivido descuidadamente, se descuidó y sus vestiduras se han manchado. Es una iglesia reformada, es una iglesia protestante, pero que aún sigue viviendo, practicando costumbres paganas. Y no me digas que no, hermano y hermana, porque puedo mencionar muchísimas cosas. Iglesias cristianas, evangélicas, que ponen el pino de Navidad dentro de sus altares. Iglesias cristianas y cristianos que aún se comen los tamalitos a la Candelaria. Iglesias cristianas que aún celebran el Día de Reyes partiendo la rosca. Hermano, podemos hablar muchísimas cosas, prácticas paganas que la iglesia cristiana aún está practicando. Esas son pequeñas cositas. Podemos hablar cosas así, hermano, pero no es la intención. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Queremos mandar un saludo a nuestros hermanos que nos hicieron el favor de escucharnos en estos minutos que estuvimos aquí. Es nuestro hermano pastor Óscar Aguilar Hernández de la ciudad de Tijuana, Baja California. Mi hermana Marisol. A ver, es que ya no puedo leer, hermano, como que estuve enfermo hace algunos días, hermano, tirando sangre como por un mes y no me he puesto sangre otra vez, no porque esté en contra de ponerme sangre, sino porque, ¿verdad? Creo que el cuerpo lo puede recuperar y veo así borroso. Entonces, es nuestro hermano pastor Óscar Aguilar Hernández, nuestra hermana Mariosita Álvarez, de la ciudad de Mexicali. Está mi esposa, Patricia Medina. Está nuestra hermana Luz Delia García Sierra, de Georgia. Y está nuestro hermano, mi hermana carnal, mi hermana querida, la más bonita de todas mis hermanas. Mi hermana, no se crean, todas están bonitas. Está mi hermana Esperanza Amaro, yo creo que está en San Diego, si no me equivoco. Saludos, hermana, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Está mi hermana Esperanza Amaro. Yo no sé por qué es San Diego, de pronto se oye. Dios les bendiga, hermano. Saludos, hermana. Saludos a todos, bendiciones. Lola. Lola, mi hermana Lola está también. Hola, hermana Lola, ¿cómo estás? Saludos hasta la ciudad de... Dice la hermana Luz Delia García Sierra, poniendo sus calabazas. Sí, es cierto, hay muchos cristianos. Tienes razón, hermana, hay muchos cristianos que todavía celebran el Halloween, el Triqui Triqui, Noche de Brujas. Acuérdense que el Triqui Triqui, hermano, es una fiesta pagana, ¿verdad? Que, bueno, le voy a explicar así poquito. Es una fiesta pagana que se originó allá en los celtas, que son los driudas, los sacerdotes de Chamaín, ¿verdad? Es una fiesta pagana y que los cristianos también celebran. Ok, mi hermana Lola, Dios te bendiga, hermana Lola, hasta la ciudad capital del estado de Durango, mi tierra querida, mi hermana Lola. Dios te bendiga y saludos a la familia. Muy bien, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos y gracias por escucharnos. El día de mañana continuamos con la iglesia, un estudio acerca de la iglesia de Filadelfia.
Filadelfia. Que Dios les bendiga. Y ahí les encargamos que oren por nosotros. Bendiciones a todos. Y ánimo, que Cristo viene.